voy a agrandar un poquito más. Ahí está, ahí sí. Epigenética, la expresión de nuestros genes. Entonces vamos a ver, voy a hacer un recordatorio antes de avanzar con el tema, que esta fue la primera clase que vimos que los distintos niveles de organización biológica. Y vimos que en un organismo, en un ser humano, estamos formados por distintos sistemas, a la vez los sistemas tienen distintos tipos de órganos, los órganos están formados de tejidos y los tejidos de células. Entonces nosotros lo que vamos a ver ahora es el núcleo de la célula y cómo está organizada la información en el ADN que está dentro del núcleo de la célula. Entonces vamos a ver, ¿qué es la genética? Es la rama de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios. Entonces vamos a ver cómo va pasando esta información que es heredable y va de generación en generación. Esta es una estructura tridimensional del ADN y vemos aquí que está formada por dos hebras y que están unidos por unos puentes. Aquí hay una hebra, está la otra y unido por unos puentes. Vamos a ver de otra forma. Aquí está igual. Es una doble hebra, una doble hélice, y está formada por nucleótidos. Y estos nucleótidos están formados de un azúcar, que es una pentosa, un grupo fosfato y una base. Y estas bases pueden ser de distintos tipos: timina, adenina, citosina y guanina. Este es el lenguaje en que está escrito nuestro ADN. Entonces, se unen estas bases, aquí las vemos, adenina con timina y citosina con guanina, entonces estas bases se van uniendo y esta unión es por puentes de hidrógeno. Entonces aquí hay un par de bases nitrogenadas. Me encanta. Pueden apagar por favor el micrófono para no interferir. Entonces, eso, van unidas estas bases por puentes de hidrógeno. Y así se va formando, una seguida de otra, y se va formando así, está formado el ADN. Aquí hay otra estructura que muestra lo mismo, el azúcar, el grupo fosfato, la base, están unidas por puentes de hidrógeno, adenina con timina, citosina con guanina. Y forman estas bases complementarias, o sea, tiene que ir siempre adenina con timina, o timina adenina, y citosina con guanina, o guanina citosina. Y están unidas por lo que dije, por estos puentes de hidrógeno. Entonces, el genoma contiene toda la información de cómo funciona un organismo. Y son, vamos a ver, de letras. ¿Ya? Entonces aquí se puede ver adenina, guanina, citosina, timina, adenina. Entonces así va. Y este es el lenguaje, a partir de estas 4 letras, es el lenguaje en que está escrito todo el ADN, y aquí está toda la información de cómo el organismo humano funciona. ¿Ya? El genoma humano es el número total de genes contenidos en una célula. Tiene 3.000 millones de pares de bases. O sea, estos pares que yo les mostré, adenina con timina, citosina, guanina, tiene 3.000 millones de estos pares de base. Y aquí hay un cero de más, 2.500 genes aproximadamente. Ahora, si este lenguaje tuviéramos que escribirlo en libros, serían 3.000 libros
de 500 páginas cada uno. Entonces, imagínense la cantidad de información que tiene nuestro ADN. O sea, es enorme, ¿cierto? Son millones de pares de base y sería toda esta información estaría entre 1000 libros y cada uno de estos libros de 500 páginas. El genoma humano es único para cada individuo, pero hay una variación entre individuos del 0,1%. Entre individuos, 0,1%. Y entre padres e hijos, 0,01%. Imagínense, porque todos tenemos los mismos órganos, todos tenemos 2 ojos, cabeza, ¿cierto? Piernas, tenemos intestino, corazón, pulmones, ¿cierto? Todos tenemos los mismos órganos, pero la variación que nos identifica a cada uno como ser humano individual, esta variación del genoma es del 0,1% entre individuos, ¿ya? Y entre padres e hijos, 0,01%. Ahora, ¿qué es un gen? Vamos a ver qué es un gen. El gen es una secuencia del genoma, o sea, sería un pedacito del genoma y es la unidad de transcripción. Vamos a ver después qué significa eso. Y que codifica un producto funcional, que sería un ARN o una proteína. Eso es un gen. Entonces, un gen es un segmento de este ADN, ¿ya? Aquí está un segmento del ADN, que va a traducirse en una proteína y después esto va a generar una función. Entonces, aquí vemos. Para que exista síntesis de proteínas, esta cadena, esta doble hélice, se tiene que abrir. Y se forma otra cadena que es complementaria a una de las cadenas de la doble hélice y se forma lo que es el RNA. Ese es la Aquí está lo mismo, esta doble hélice del DNA y luego ocurre la transcripción, que ocurre la cadena complementaria a una de las cadenas de ADN, se transcribe a un ARN. Luego, cada 3 letras, que sería un codón, se une un aminoácido. Entonces, así sucesivamente. Otro codón, otro aminoácido. En este caso, metionina, leucina, serina, triptófano, glutamina, arginina y otra arginina. Entonces va así. Y todo esto va formando una cadena polipeptídica o una proteína. Entonces, en nuestro ADN, toda la información para que existan uno, después otro segmento de otro gen, proteína 2, proteína 3 y así. Muchas proteínas podemos tener y cada proteína significa una funcionalidad específica y esa función significa un carácter o una característica específica. Entonces, acá tenemos que entender que para que una célula tenga una funcionalidad específica y una célula sea distinta de otra, es porque hay genes que expresan una información que es diferente en cada célula, para diferenciar cada célula. Entonces vemos acá, ahora, ¿qué es la genómica?
es la ciencia que estudia la estructura del genoma de un individuo, es decir, la colección completa del ADN dentro de cada célula. Esto incluye la secuencia nucleotídica, marcas epigenéticas, su estructura y disposición tridimensional en distintos estados celulares. Entonces, vamos a ver que el ADN está formado por nucleosomas. Entonces no está solita estas hebras, sino que se unen a unas proteínas específicas y va enrolladito. Se enrollan. Y esto sería la cromatina. Y cuando una región del ADN está menos enrollada, se llama eucromatina, está menos compactada. Pero cuando está muy compactada o altamente condensada, se llama heterocromatina. ¿Y de qué va a depender que esté como eucromatina o heterocromatina? De señales. Hay unas señales que van a hacer que esta hebra de DNA que está enrolladita es como un collar de perlas, ¿ya? Estas son como perlitas, ¿ya? Que están enrollados ahí las hebras de ADN. Entonces, que estas hebras estén más sueltecitas va a depender de las señales que se... Entonces, perdón. Entonces, estas señales van a hacer que esta cromatina esté desenrollada o altamente condensada. Y esto tiene que ver con la expresión de la información. Entonces, miren acá, podemos ver el ADN, cómo se va enrollando como un collarcito de perlas y va pasando por distintos estados hasta llegar a ser un cromosoma que va a estar más compactado. Esto yo lo quise comparar como un libro, ¿cierto? Que vimos que la información podría estar en muchos libros, pero ahora que se exprese o no se exprese un gen, que es el segmento específico de nuestro ADN, va a depender, haciendo la comparación con un libro para que sea más simple de entender, es si el libro está cerrado o está abierto. Si está cerrado, está como heterocromatina, o sea, está compactado, está en su forma inactiva, o sea, no se puede leer así. En cambio, si está abierto, si está más elongada, más tiradito este ADN, está en una forma activa, que quiere decir que voy a poder leer lo que me está diciendo y voy a poder ver cuál es la información. Y ahí estaría como eucromatina. Entonces, aquí no puedo leer la información y aquí sí puedo leer la información. Entonces va a depender de en qué estado esté este gen, para poder ver si puedo leer o no la información. Y aquí tiene que ver harto la epigenética. La epigenética son modificaciones reversibles en la estructura del ADN sin alterar su secuencia. Vimos que el ADN tiene una secuencia, ¿cierto? Todas estas letras, adenina, timina, citosina, guanina, y sigue una secuencia. Y la epigenética no altera la secuencia, o sea, la secuencia del ADN sigue igual. Pero las modificaciones o la epigenética es que hay unas marcas que son
externas al ADN, que van es como por sobre el ADN, y que hacen que se exprese o no se exprese la información. Esto quiere decir que estas marcas que van a estar en el gen, va a ser, de la forma que yo le expliqué, que es más sencilla, van a hacer que se abra el libro para que yo pueda leer la información, o que el libro se cierre para que yo no pueda ver la información. Y esto es, pero sumamente importante. Dice aquí, mi herencia genética puede no ser el único factor que influye en la evolución de la enfermedad. Debemos considerar la dieta, la actividad física, el alcoholismo, el hábito de fumar, entre otros factores. Entonces, que yo herede un gen para una determinada enfermedad significa que vaya a tener la enfermedad. Sí tengo el gen, pero no quiere decir que vaya a tener la enfermedad, porque depende de la epigenética. Depende de que sí, estas marcas que está influenciada por el ambiente, en este caso mencioné aquí algunas, por ejemplo la dieta, actividad física, alcoholismo y otros más, van a generar marcas que van a hacer que exprese o no exprese la información, que se abra este libro o se cierre este libro, que yo pueda leer o no leer esta información. Entonces, ¿qué señales me modifica la cromatina? El ambiente. En esto está todo lo que nos rodea, hasta las personas con las cuales interactuamos, el estrés, la alimentación, el aire, si la persona fuma o no fuma, si bebe o no bebe alcohol, el agua, el ejercicio, todo eso va a hacer que modifique la cromatina, o sea que esté en un estado que se pueda leer o que no se pueda leer, que esté cerrado o abierto este libro. Esta frase famosa, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina, ¿cierto? Entonces, esto es importante porque pone a la comida al nivel de la medicina. Y ahora, con todos los estudios epigenéticos y todo lo que se está estudiando, se está viendo cómo la comida y todos los factores ambientales que nos rodean influyen en el desarrollo o en la prevención de una enfermedad determinada. Entonces, la epigenética lo que hace es, de acuerdo al ambiente y los hábitos que tenemos, es colocar marcas en el ADN. O sea, no altera lo que había dicho esta secuencia. Esta secuencia permanece igual. Siguen estas mismas letras, el mismo orden. Pero estas marcas que dependen del ambiente, es si se ponen o no estas marcas, y si hacen que se exprese o no se exprese esta información. Entonces, esto va a depender mucho de los hábitos que nosotros tenemos. Aquí voy a colocar algunos ejemplos, voy a mostrarles algunos. El selenio, presente en frutas y verduras. Hay fitoquímicos y componentes bioactivos que son súper importantes, que influyen y tienen un rol importante en la epigenética. Van a influir en la expresión o no expresión de nuestros genes. Entonces, el selenio, presente en las frutas y verduras, activa este gen, P53. Y este gen es el guardián del genoma. Este gen ve si es que hay una célula que está alterada, que tiene una mutación o hay alguna alteración. Este gen corrige esa alteración y ayuda para que prevenir las enfermedades. Por ejemplo, el tumor. Si hay una alteración en una determinada célula,
está mutada, por ejemplo, y está alterada, puede existir una división descontrolada de estas células. Entonces se dividen, no hay un control, y en la división de estas células puede formar un tumor, ¿ya? Que puede ser cancerígeno. Y este gen P53, es el gen guardián que está ahí vigilando, por decirlo de alguna forma, porque no ve, pero está ahí activo para corregir estas alteraciones y no se produzcan estas divisiones celulares que pueden estar alteradas. Estos, la coliflor, el brócoli, todas las bruselas, todos estos, el repollo, son muy conocidos por los isotiocianatos. Estos isotiocianatos son muy buenos porque suprimen los tumores, ¿ya? Son supresores de tumores. Entonces activa el gen P16 para suprimir los tumores y así evitar muchos cánceres, evitar diversos tipos de cáncer. La curcumina también tiene un efecto epigenético, induce apoptosis. ¿Eso qué quiere decir? Que una célula que está alterada, que puede causar alguna patología, alguna enfermedad, se autodestruye. Entonces, eso significa apoptosis, que la célula se autodestruye. Y ese efecto lo tiene la curcumina, que está presente en la cúrcuma. Y esto no es una alteración o un efecto epigenético, es una mutación y negativa, que es la presencia de los benzopirenos que están en las carnes, los asados, específicamente en los asados y frituras. Entonces el consumo permanente de estos tipos de alimentos lo que producen es una mutación en este gen P53. Y le expliqué la importancia que tiene este gen P53, ¿cierto? Que es el guardián del genoma, que va a estar vigilando de que no exista ninguna alteración para que exista algún tumor. Entonces, este gen, al estar dañado, ya no podría actuar como el guardián del genoma. Y quedamos expuestos a alteraciones negativas en nuestras células. Entonces, los benzopirenos presentes acá estarían causando la mutación de este gen, P53, que es el guardián del genoma. Entonces, ahora está lo que conocemos la nutrición fenotípica, que se refiere a la ingesta de nutrientes concretos con efectos bioquímicos y genéticos específicos para ayudar a protegerse de la enfermedad. Y lo que les expliqué, que estas marcas epigenéticas, que pueden ser buenas o malas, va a depender de los hábitos que nosotros tengamos y al ambiente que estemos expuestos. Y aquí yo quiero leerles este párrafo que está en el libro Ministerio Curación, la página 52, que dice: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Entonces aquí nosotros, para acordarnos, con esta palabra adelante, agua,
beber agua suficiente, el descanso, el ejercicio, luz solar, aire puro, nutrición, temperancia y esperanza. Todos estos nos van a ayudar a que nuestros genes puedan expresar la información adecuada para prevenir las enfermedades. Sabemos que muchas veces no estamos en el ambiente ideal. Tenemos agua contaminada, el aire contaminado también, los alimentos que tienen pesticidas y cuantos químicos que les ponen, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, lo que esté a nuestro alcance, y los resultados dejárselos a Dios. Y eso también no quiere decir que cuando el médico nos da un remedio o tenemos que tomar medicamentos por algún problema específico que podemos tener, que debemos suspenderlo. Al contrario, o sea, es importante que el médico lleve un control y un seguimiento de la patología, pero también es importante buscar la causa de la enfermedad para poder tratar la causa más que el síntoma, ¿ya? Y así poder tratar la enfermedad de una mejor manera y llegar al origen. Para finalizar, quiero leer estos versículos que están en el libro de Job. Job, como algunos sabemos, él pasó por situaciones muy difíciles, sufrió mucho, ¿cierto? Perdió parte de su familia, sus hijos, quedó en una situación extrema, y él pensaba que conocía a Dios. Y Dios le empieza a hacer una serie de preguntas, y después de varias preguntas que Dios le hizo, él contesta y dice esto: yo conozco que todo lo puedes, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso está en Job 42, del 2 al 5. Entonces aquí como reflexión final que Dios, vemos acá en estas charlas o clases que hemos tenido, la tercera y última, que Dios en lo más mínimo, en lo más pequeñito, vemos aquí la maravilla de Dios, y hay cosas que no comprendemos, que no entendemos. O sea, vemos a nivel macro que hay un mundo enorme, gigante, que apenas puede la ciencia ir conociendo un poco, y a nivel micro, que yo lo que les mostré, son partes pequeñitas y resumidas de esta tremenda inmensidad y maravilla que es a nivel micro nuestro cuerpo. Y lo que hemos visto acá es que lo que nuestros ojos no pueden ver, ¿cierto? Lo que nuestros ojos no pueden ver a simple vista, lo hemos visto en estas clases, y espero que les haya servido, que puedan aplicarlos en su vida, lo que han aprendido, y también que puedan haber conocido un poquito más acerca de las maravillas de nuestro Creador. Así que eso, para finalizar, si es que hay algunas preguntas, comentarios, aportes. Así que entrego la palabra para que puedan hacer algunos comentarios si quieren. Gracias, hermana, estuvo muy bien, muy claro. Vamos a ver si hay algunas preguntas, algunos hermanos, hermanas que quieran consultar algo. Buenas tardes. Sí, muy buenas bien, tardes. muy hermoso, muy interesante.
siempre me ha llamado la atención las cosas de la medicina, pero digo, ser ustedes médicos es una cosa muy, tiene muchos detallitos, bueno, pero Dios les da la sabiduría. Doctora, una preguntita. Si tú dices que bueno, las carnes es porque las carnes sueltan una sustancia y cuando se levanta la llama, dicen ustedes que es malo, pero asar un pimentón en la estufa de gas también es como perjudicial cuando se quema esa piel, aunque esa piel después la retiramos. ¿Qué me dices? Mi inquietud. Gracias. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo porque en el asado, las carnes asadas, es las proteínas que se van alterando y van produciendo daño también. Entonces, es diferente. Sí, no someterlo a tanto calor, tanta temperatura, para que no pierda las propiedades, y también hay alimentos que a veces se llegan o sea, si lo dejan carbón, ya ahí puede afectar, pero no, en ese caso no estaría afectando. Antes de seguir, aclarar que yo no soy doctora ni nutricionista, por si acaso soy bioquímica y puedo estudiar o he estudiado la parte micro de las funciones de nuestro cuerpo de a nivel celular, ¿ya? Así que por eso no puedo responder todas las inquietudes que pueden tener o todas las preguntas, pero hago el intento y el esfuerzo por responder sus preguntas. Muchísimas gracias. Sí, ser química es muy importante porque tiene que ver con los, ¿no? Como con los nutrientes, con los compuestos. De todas maneras, nos puedes ayudar mucho. Dios te bendiga y gracias, hermanita. Dios, y a todos los que hacen posible esta labor. Gracias. Hermana Mildred, buenas tardes. Muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta era si, o sea, alguna persona ha consumido, ¿no?, bastante fritura, y usted dijo que los benzopirenos están, ¿no?, en las frituras y producen mutaciones en el gen P53. Entonces, ¿pero hay forma de revertir estas mutaciones o ya se quedan así dañadas, o cómo es esa parte? Gracias, hermana. Ya. Es que una forma es que mute el gen, pero también podemos hacer que no se exprese el gen. Y eso va a depender de el estilo de vida. Entonces, lo bonito de la epigenética, o sea, bonito por una parte, y también tener las consideraciones que estas marcas epigenéticas se heredan, pero también son reversibles. Eso no quiere decir que todas las enfermedades pueden revertir, ¿ya? Hay algunas que sí, otras se pueden aminorar. Va a depender del estilo de vida en conjunto, o sea, lo que mencioné, como nosotros conocemos los 8 remedios naturales, entonces no solo depende de la alimentación, y también del tiempo que se lleva expuesto a esa, no sé, la cantidad de frituras en este caso, cuánto hemos consumido, porque una enfermedad no se produce de un día para otro, o sea, es en el tiempo que se va desarrollando y se van alterando las funciones y se produce la enfermedad, ¿ya? Entonces, pero va a depender también que se exprese o no se exprese el gen. Entonces ahí nosotros podemos intervenir con, aparte de los fitoquímicos que tienen estos alimentos, principalmente las frutas y las verduras, también tienen antioxidantes. Entonces, por ejemplo, las frituras que producen radicales libres, podemos aminorar sus efectos con los antioxidantes. Entonces, ahí está el beneficio de las frutas y las verduras, en este caso del aporte en antioxidantes. Muchas gracias, hermanita. De nada. Yo tenía una consulta, hermana Mildred. Sí. Bueno, en el caso de él, bueno, agradecer primeramente su linda presentación, estas 3 horas que hemos estado viviendo y aprendiendo harto.
Yo quería hacerle una pregunta más bien relacionada a la ciencia, que, bueno, nosotros sabemos que en la epigenética varía entre la metilación y la acetilación de la histora. Entonces, por ejemplo, en una Sí. persona que tiene cáncer, nosotros sabemos que va a haber una hipermetilación, va a haber un silenciamiento de los genes. Entonces, mi pregunta es, si es que todo esto que nosotros estudiamos, relacionado al selenio, por ejemplo, también es aplicable para personas que tienen un silenciamiento de los genes producto de la hipermetilación, por ejemplo, en un paciente con cáncer. Mm, sí, o sea, es que podemos revertir el silenciamiento de los genes con la epigenética. Entonces, lo que hace la epigenética, ¿cierto?, es algunos genes que pueden estar silenciados, los pueden activados, los pueden silenciar. Entonces, depende del ambiente, es si eso va a ser favorable o desfavorable. O sea, si nos puede ayudar para prevenir o aminorar una enfermedad o para originar la enfermedad. Ah, perfecto. Lo que pasa es que, por ejemplo, el año pasado en la universidad estuve trabajando con un doctor sobre un medicamento que es inhibidor de la acetilasa. Entonces, eh, mi pregunta es si es que, por ejemplo, nosotros inhibimos la desacetilación a través de las HDAC y aplicamos esto que tiene que ver con la nutrición, sería más efectivo que por sí solo. No le entendí bien la pregunta, el comentario. Sí, es que ¿Puedes repetir? sí, ¿Es una pregunta o es un aporte? Que no, es no, que una se pregunta. cortó. Ah, ya. Una pregunta. Es que, por ejemplo, el gen sabemos que está silenciado. En el fondo, a través de todo esto que sería la nutrición, ¿nosotros podemos directamente desilenciar el gen? ¿O tiene que haber alguna otra contribución? Claro, podemos desilenciar un gen. Ah, ya, perfecto. Sí, Muchas gracias. ya. De nada. Hermana, disculpe, ¿no? Esto no ¿Sí? sé, pero por si acaso le hago la pregunta. Tengo un familiar que tiene parálisis facial y la pregunta es si, o sea, ¿se podría hacer algo epigenéticamente para que esto se pueda revertir? Bueno, eso, no sé si me podría ayudar con la respuesta. Eso lo desconozco, la verdad. No sé si podría revertirse, porque también pueden haber ahí un conjunto de factores. Habría que probar con los omega 3, puede ser, pero desconozco en ese aspecto. Hermana, la parálisis facial, ¿Sí? la más común se llama parálisis facial periférica o parálisis de Bell, y es porque se inflama el nervio facial que sale del cráneo por un conducto y inerva la mitad de la cara. Generalmente es la mitad de la cara, y eso se revierte si tiene la parálisis facial reciente con un tratamiento de corticoide, que es el que se da, digamos, en medicina, más algunos ejercicios que le enseña el kinesiólogo, se revierte y en el 90% de las personas queda sin secuela. Hay un 10% que queda con alguna secuela mínima. Después hay otras parálisis faciales que ya pueden ser por tumor o pueden ser por un accidente cerebrovascular, que son más complejas. Y también pueden revertirse si es que comienza, digamos, el tratamiento, la terapia en forma temprana. Pero, digamos, no es tanto algo genético, sino que más bien es algo, una causa, digamos, o la inflamación del nervio, o, digamos, la falta de irrigación en el caso del ACV, o una hemorragia cerebral, y tienen un tratamiento. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, cuando fuimos al médico nos dijeron que era una parálisis de Bell.
y nos explicaron como usted dijo, ¿no? El problema fue que casi cuando ya iba a continuar con su tratamiento, de hacer terapias, eso empezó lo de la pandemia, entonces no ha continuado y recién está empezando otra vez y ya van como más o menos 6 meses y bueno, no sé cómo podríamos hacer. Ha mejorado, pero falta, ¿no? Falta todavía, hay algunas se nota todavía un poco. Entonces queríamos ver cómo podríamos hacer para que pueda, no sé, que alguna otra recomendación más que nos pueda ayudar, doctor. Bueno, en YouTube hay varios, digamos, videitos donde usted busca ejercicios para parálisis de Bell y le enseña a hacerlos, son simples. La tarea del kinesiólogo no es hacerle los ejercicios, sino que va a instruirlo. Le explica un poquito qué ejercicios tiene que hacer y la persona tiene que hacerlo todos los días hasta recuperarse. Pero ha pasado bastante tiempo en realidad. De todas maneras, como digo, algunas personas quedan con algunas secuelas, pero esta parálisis no implica un daño cerebral, no es algo, digamos, como para preocuparse. Es algo periférico solamente, la parálisis de Bell. Muchas gracias, doctor. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Mildred, Perdón. Mildred, hace un momentito en el chat preguntaron sobre algún tipo de alimentación para hipotiroidismo. En Chile yo entiendo que hay bastantes personas que tienen esta enfermedad y no sé si sería a lo mejor interesante conversarlo como así en general, si es que hay alguna posibilidad de revertir, porque entiendo, no soy muy experta, pero entiendo que cuando alguien tiene esta enfermedad de hipotiroidismo, la glándula no vuelve nunca más a actuar en forma natural y solita, sino que hay que estar apoyándola siempre. Pero por lo que tú conversaste recién en tu clase, que es maravillosa, a lo mejor hay alguna manera de revertirse o de ayudar a la glándula a que se active. Gracias, Miriam. Algo específico no conozco. Lo que sí sé es que la tiroide podría afectar, que es ver, o sea, la posibilidad de la persona si es que puede suspender los plásticos, porque sé que el BPA, bifenol A, que tienen los plásticos, puede influir en las hormonas, ¿ya? Entonces, algo he leído al respecto que es bueno disminuir el uso de plásticos o que sean libres de BPA. Eso. Entonces, porque hay algunos que hasta calientan, no se meten al microondas, fuentes o pocillos plásticos, y eso se calienta, va liberando ya estos componentes y quedan en el alimento y puede afectar en forma negativa. Entonces, esa es una parte que he leído. Más desconozco, pero siempre es bueno las frutas y las verduras, o sea, por los distintos fitoquímicos que tienen, los antioxidantes, vitaminas, minerales, todo eso va a influir en forma positiva en la prevención o mejorar o aminorar los efectos de... Y recordar que no es solo la alimentación, o sea, es el conjunto que vimos acá de los 8 remedios, ya, porque solo uno no podría no hacer el efecto esperado, o sea, es el conjunto, ¿ya? Pero tener en consideración el tema de los plásticos. Hermana, digamos, para añadir algo, el hipotiroidismo, que es mucho más común que el hiper, es cuando la glándula de la tiroides que está en el cuello deja de producir las hormonas tiroideas, que en realidad tienen que ver con casi todo el cuerpo, activan casi todos los órganos y por lo tanto los síntomas son bien variados. Pero en Chile y en general en los países que van en vía de desarrollo, no es por falta de yodo,
como es, digamos, por ejemplo, en la India, en África, en países que hay carencia, digamos, en cuanto a nutrientes. Acá la más común es la que se llama hipotiroidismo de Hashimoto, que es autoinmune. Son los glóbulos blancos que nos defienden, que en vez de defendernos contra los patógenos, nos defienden contra la glándula. Hay muchas enfermedades autoinmunes que los glóbulos blancos a veces se trastornan de alguna forma y atacan algún órgano que es bueno, o sea, desconocen lo propio. Y como produce un ataque sobre la glándula tiroides, que por lo menos desde la medicina tradicional no se puede frenar, la única alternativa es darle la hormona que produce la glándula. O sea, que la persona pueda tomar esa hormona vía oral, porque la glándula no la está produciendo. Y así se normaliza y desaparece todos los síntomas. Las enfermedades autoinmunes son, digamos, son tantas y la causa exacta no se sabe, pero posiblemente tenga que ver mucho el estilo de vida. Por ejemplo, se sabe que cuando nosotros nacemos, los glóbulos blancos son instruidos. Y cada vez que se forman glóbulos blancos en la médula de los huesos, se los pasea por distintas partes del cuerpo y se les enseña cómo es el cuerpo, aprenden a reconocerlo para no atacarlo, y también se les presentan pedazos de bacterias, de virus, para que aprendan a reconocer los elementos negativos contra los cuales tienen que actuar. Pero resulta que a veces cuando nuestro estilo de vida es artificial, por ejemplo, como menciona la hermana Mildred, los plásticos, los colorantes, otros químicos, los glóbulos blancos se confunden. Y a veces hay algunas sustancias que se adhieren a ciertos tejidos y los glóbulos blancos, al ver esas sustancias, la atacan hasta destruir. Por ejemplo, las personas que son alérgicas al polen, por ejemplo, ellos ven el polen como una sustancia extraña, nunca se lo presentaron, y por lo tanto atacan las vías aéreas, pero es tanto el ataque que pasan a afectar, digamos, el tejido sano, o sea, más bien el tejido benéfico que cumple la función de, digamos, respiratoria. Entonces sí, también la enfermedad autoinmune como el hipotiroidismo de Hashimoto, los glóbulos blancos destruyen la glándula. Y el tratamiento más simple es tomar la levotiroxina, que es la hormona. Pero como digo, como la causa es autoinmune, seguramente hay algo en nuestra vida, en nuestra dieta o en nuestro estilo de vida que es artificial, y que los glóbulos blancos se confundieron cuando fueron instruidos, no lo reconocen como propio y comienzan a atacar el órgano donde esta sustancia se acumula. Muchas gracias por la explicación. Hermana, discúlpeme, otra pregunta tengo. ¿Qué alimentos o cómo epigenéticamente se podría tratar un problema de articulación? En esta semana mi mami presentó un dolor en la articulación del dedo pulgar y tiene como un poco de rigidez. Entonces le dijeron que tome colágeno, pero bueno, no sabemos si mejor sería comprar de la farmacia, pero como usted habló, ¿no?, de los alimentos y eso, ¿cómo podría ser? De repente, no sé, tomar, usted habló de selenio, de varios nutrientes, ¿no?, que podría consumir. ¿Cómo sería esa parte? Sí, lo que yo también recomiendo, que es muy bueno y el aporte es bajo y está en desequilibrio, son los omega 3. Los omega 3 son antiinflamatorios, actúan pero en forma muy beneficiosa. Es todo un tema los omega 3, pero importantísimo, y pero es para harto rato hablar de los omega 3. Pero se consume mucho generalmente los aceites comunes,
y estamos escasos de omega 3. Entonces, es bueno comenzar a consumirlos y están presentes, o sea, las personas que no consumimos o que no consumen pescado, por ejemplo, porque está el DHA, que es el que interfiere directamente, está en los pescados, pero el precursor está en las semillas de sésamo, de chía y de linaza. Pero es bueno hacerlos en harina, ¿ya? Harina y así consumirlos. Y no exponerlos al calor, ni el calor directo, ni a la luz directa. Y ojalá 3 días en el refrigerador y después hacer nuevamente. ¿Ya? Esos son súper buenos y se consume muy poco. Es un tipo de omega 3 diferente al DHA, pero es el precursor y nosotros tenemos las enzimas para transformarlo en DHA. ¿Ya? Entonces, eso sería, pero muy bueno incluirlo en la dieta, o sea, algo como alimento, más natural. Ok, muchas gracias, hermanita Mildred. Hermanita, me Hermana, dijo que la linaza se tenía que moler, ¿verdad? Molido tenía que ser, ¿sí? Sí. Ah, ok, ya. Gracias, muchas gracias. hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí. La verdad la felicito por la presentación, realmente muy, muy, muy interesante. Llegar realmente al origen de todo es lo más difícil. En estos momentos de pandemia, ¿podemos incrementar algún tipo de alimentación específica más marcada contra el virus? Sí, o sea, ahora no hay, yo creo que probablemente y natural que pueda protegernos contra el virus, pero sí lo que podemos fortalecer el sistema inmune a través de la microbiota intestinal, de lo que les mostré la vez anterior, porque la microbiota nos ayuda a fortalecer la barrera de defensa, lo que les había explicado. Entonces, consumir alimentos fermentados o también las fibras de los alimentos, que están en las frutas y verduras principalmente, que es la fibra soluble, y en menos cantidad nos va a ayudar, pero igual nos va a ayudar la fibra de los cereales, ¿ya? Pero la fibra nos va a ayudar mucho a fortalecer nuestra microbiota intestinal y los alimentos Muchas gracias. fermentados. Muchas gracias, muy amable. De nada. Y también considerar la vitamina D, que es importante y ahora que estamos encerrados Sí. y salimos poco y estamos menos expuestos al sol, Sí, es un tema importante también. Eso lo consumo por la edad. Sí. Ya. Hermanita, ¿Sí? una consulta. Hermanita, adelante usted decía respecto ¿Sí? a la chía y la linaza, no exponerla al calor. Pasa que en algunas partes la hacen como harina y eso cuando la hacen como harina la tuestan en el calor. Entonces ahí le eliminan la propiedad que tienen. Claro, ya no sería beneficioso, sería perjudicial porque en su estructura química son ácidos grasos insaturados, tienen dobles enlaces. Entonces, al someterlos al calor, se rompen y forman radicales libres. Entonces, por eso sería perjudicial. Entonces, no hay que someterlos al calor y no comprarlos directamente en el supermercado como harina, sino comprarlos como semilla y en la casa hacer la harina en la licuadora y guardarlo refrigerado unos 3 días máximo y colocarlos una cucharada, puede ser en las ensaladas o en un yogur, y así consumirlo. Pero
no exponerlos al calor. Ya, entonces estoy mal, porque ¿Sí? yo pongo a remojar en la noche una cucharada de chía y otra de linaza, y al otro día le doy un hervor. Eso está malo entonces. Y ahí me la tomo en 1 litro de agua. Es que como harina, ahí es que va a estar aprovechando, es otra propiedad distinta, el gel. Que ahí ya es el Exacto. gel, sí, y eso va a ayudar a las paredes del estómago, pero es un efecto diferente, sí. Puede ayudar Ah, también ya. sí, son diferentes efectos que tiene. Como Entonces no harina se está mal, aprovecha mucho más, ¿m? Pero no no está al mal calor lo que estoy fuerte, haciendo. No sí, pero al hervirla, dice calor usted. fuerte no hervirla, sí. Y Ah, ojalá ya, es solamente en el agua, mejor en el agua, que igual va a producir el gel y sin calentar. Ese ya. es el ideal. Ok. Pero harina no. Harina no se somete a calor. Sí, porque en el sur a veces venden la linaza con la quinoa. Entonces me dicen, ¿quieren linaza y quinoa? Entonces yo le encuentro raro, nunca la he comido como mezclada, Mm. como tostada. Entonces ahí no, me parece extraño. Muchas gracias por Sí. ayudarme. Hermana, Ya. el ajonjolí tampoco no se hace, bueno, normalmente nosotros cuando hacemos una avena le agregamos ajonjolí, pero lo hacemos servir, un hervor con todo. Entonces tampoco el ajonjolí se podría hacer eso. ¿El ajonjolí, el sésamo o no? ¿Cuál es el Sí, ajonjolí? No. sí, sésamo. Sí, sésamo. Ah, Sí, eso no hay sí lo problema. podemos colocarlo al calor, no hay problema. No se oxida, Sí, como dijo. no. Igual que lo que es, sí, con el ajonjolí no hay problema. Ajá. Con las nueces también, los frutos secos, esos también, no, es como, también son súper buenos en ácidos grasos poliinsaturados, tiene omega 3 y también no se somete al calor, idealmente no al calor. Y la harina, como dije, harina de semilla de chía y linaza, al igual que las nueces, Ujú. mejor, idealmente no someterlas a calor. Ok. Gracias, Ya. hermana. Hermana, una preguntita, disculpe. La chía normalmente la remojan, ¿verdad? La hidratan, como dice. Si yo la muelo, también la debo hidratar, ¿no? O sea, si yo la pulverizo y la coloco así como dices tú en la nevera, antes de consumirla debería colocarla en otro poquito de agua para hidratarla. Aunque esté molida, necesita la hidratación. Molida, puede hidratarla como no hidratarla. Si la hidrata, va a formar el gel, ¿ya? Y que va a ayudar mucho al estómago, la parte intestinal y todo eso. Y son mucílagos, también a la flora o la microbiota intestinal, ¿ya? Pero como harina va a aprovechar más los omegas. Y semilla entera es poco aprovechado la semilla entera, la eliminamos. Gracias. Entonces, por eso es mejor moler. Ya. Ya estamos, yo creo, con las preguntas. Hola, hermana. ¿Sí? Hola. No, yo lo que quería tal vez es hacer un comentario que había escuchado, como están hablando de la linaza y la chía con respecto a lo que son los omegas. Había escuchado yo en una charla a nutricionista pastor Oscar Sande que, bueno, no solamente el calor, también la luz la evapora los omegas. Entonces, que es mejor tenerla una vez molida, guardada, bueno, sí, en la refrigeradora o en algún recipiente oscuro. Claro, sí, la luz directa. Por ejemplo, los aceites buenos, aceite de oliva, idealmente las botellas oscuras, porque le va a afectar la luz directa y esa oxidación nos va a hacer daño. Entonces hay que protegerlos de la luz directa, del calor,
las altas temperaturas, todo eso le afecta. Entonces es mejor guardarlos en un ambiente oscuro y alejado del calor. Y una preguntita, entonces cuando nosotros hacemos, digamos, un pan y le agregamos semillas, diferentes tipos de semillas, entonces no es saludable, es contraproducente. Es que la semilla entera no se va a afectar los aceites porque está como la cascarita, todo, entonces no, el aceite no sale. Entonces no va a ser malo. Lo que va a favorecer va a ser en el tránsito intestinal. ¿Ya? La semilla entera. ¿Ya? Va a servir para el tránsito intestinal, pero se van a eliminar varias, pero como al moler las semillas se aprovecha con los omegas 3, el aceite que tiene. No, sí, me refiero Entonces, digamos, a las otras semillas. ¿Las otras semillas? Sí, O sea, perdón, nueces, no semillas, me refiero, digamos, a lo que es, bueno, nueces. Girasol, o es una semilla también, o digamos la almendra, o las pecanas, esas que también tienen ácidos grasos. Si yo las coloco a una torta o a un que va cocinado, entonces no es beneficioso. Claro, idealmente no con calor. Eso es lo ideal, no someterlo al calor. Sí, ok, muchas gracias. por el aceite que tiene. Hermana mía, una consulta. ¿La quinoa también tiene omega 3? No. No. No, ¿verdad? No, tiene buenos aminoácidos. En el sentido de que no hay ni un grama. Ok. Otros componentes tiene. ¿Proteínas? Sí, proteínas. Okay. Hermana, una pregunta. ¿A qué temperatura el aceite de oliva, digamos, quedaría, digamos, alterado y y dejaría de ser beneficioso para la salud? Por ejemplo, si yo frío, por ejemplo, o si hago pan, digamos, usando aceite de oliva. Quiero saber eso. Sí. En el pan no sería tanto, pero al freír, sí, porque ya sería mayor la temperatura. El pan, como tiene humedad, es menos que el efecto del calor, pero al freír y va al calor directo, sí se afecta. Entonces, cuando vean un aceite que es monoinsaturado o poliinsaturado, se afecta bastante con el calor. Ok, ¿y hay algún aceite que tenga una tolerancia mayor, digamos, ¿sí? ¿Cuál es el mejor aceite, digamos, por así decirlo, para freír sin que sea perjudicial para la salud? El aceite de coco no es saturado, pero hay que consumirlo con moderación también. Entonces, ese no se vería afectado con las altas temperaturas, pero tiene que ser moderado. Moderado. Sí. O sea, se podría aplicar al pan, por ejemplo, también, al hacer pan. Sí, pero es mejor el aceite de oliva para el pan. Ya. Sí, no se ve tan afectado en el horno como al freír en un sartén o freír algo, eso sí. El ideal es evitar siempre la fritura, porque radicales libres que... ¿Sí? Gracias. Hola, Mildred, una consulta. Bueno, igual los saludo a todos. ¿Qué pasaría en nuestro organismo si nosotros no consumiéramos los aceites? Por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de maravilla, y comiéramos la ensalada sin aceite, porque, por ejemplo, yo ahora estoy cocinando también el pan sin aceite, y solamente consumiéramos, por ejemplo, las semillas que tienen el aceite, la maravilla, la pepa de zapallo, las almendras, las nueces, ¿sería mejor para nuestra salud o nos afectaría? Sí, o sea, el aceite
Trilamida. Ahí pusieron, es importante al considerar la temperatura puso alguien un comentario. Tenemos que consumir aceites porque las células tienen fosfolípidos, ¿cierto? En su estructura celular hay fosfolípidos y es necesario el aceite para distintas estructuras. Entonces necesitamos los lípidos. Sí, depende del tipo de aceite o de grasa, o sea, las grasas saturadas nos estarían afectando más en forma negativa, ¿ya? Pero las grasas buenas, las que tú mencionas de las semillas, esas son súper buenas, son beneficiosas. El aceite de oliva también es bueno, pero tiene que ser prensado en frío, primera prensada en frío, ¿ya? Porque si no dice primera prensada en frío, o sea, pueden haberlo sometido al calor y hacer otro proceso que no ser el aceite ideal para consumo. Entonces tiene que ser extra virgen, primera prensada en frío. Eso, pero los aceites sí son necesarios y las semillas tienen buen aporte de aceite, como las nueces, almendras, la chía, el sésamo, el aceite de oliva, son buenos aceites, buenos lípidos, que los necesitamos, o sea, no los podemos eliminar. Consumir ningún tipo de grasa o aceite no sería beneficioso. Claro, sí, muchas gracias, Mildred. Bueno, yo igual quería contar un pequeño testimonio porque, bueno, es muy interesante conocer toda la parte teórica que tú nos estás enseñando, Mildred. Bueno, uno muchas veces aprende de alimentación y, bueno, y no sabe el tema más profundo y es muy bueno conocerlo y saberlo. Por ejemplo, a mí muchas veces me gusta mucho este tema. Y yo tengo una amiga que tiene esclerodermia, y ella es una enfermedad autoinmune. Igual mi mamá estaba enferma, bueno, ella tiene diabetes, tiene diferentes enfermedades. Y a mí de repente me ha tocado atenderlas. Yo atendí a mi amiga, por ejemplo, le saqué todo lo artificial. Comenzamos con la mañana con extractos de verduras. Como tú dices, o sea, todo lo integral. Bueno, tampoco le saqué los aceites 100%. Pero ella no estaba bien y después ya se fue a hacer examen después de 3 meses y la doctora quedó sorprendida. Y también con mi mamá, cada vez que mi mamá se enferma o algo, yo voy y la trato y le saco todo lo artificial, o sea, todo lo que es refinado. Y le cambio la alimentación, le saco el gluten, le saco el pan. Y yo no sé en realidad lo que pasa en sus organismos, pero se mejoran. Y mi mamá, por ejemplo, ya no está tomando medicamentos para la diabetes porque no puede tener un problema al corazón, pero ella se cuida, igual toma aguas amargas, y cuando yo le echo los tratamientos, voy y cambian su alimentación por un buen tiempo, y es increíble cómo el organismo mejora, y yo creo que nos podemos sanar si en realidad cambiamos hábitos, porque muchas veces uno por un tiempo hace cambios, pero no hace cambios reales en la alimentación. Bueno, eso quería contar, y agradecerte, Mildred, igual por toda esta charla que nos ha entregado. Muchas gracias. Gracias, Isabel. ¿Algún comentario más para finalizar? Bueno, lo importante es consumir mucha. ¿Sí? Ya que la hermana me acaba de mencionar algo de gluten, yo quería saber algo sobre el gluten. Personalmente no me cae bien a mi organismo y hace bastante lo saqué de mi alimentación. Pero en este lugar aquí en Colombia los hermanos están usando mucho ese gluten y todos se quejan de un problema como alcohol. Y yo digo, pues es que entonces esto no es saludable, lo usan mucho, hermana. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? ¿Como alcohol? Eso no entendí. Que el gluten aquí en Colombia algunos hermanos lo usan mucho y siempre se están quejando de un problema al colon. Al colon. Pienso yo que a mí personalmente, al colon, a mí personalmente me afecta. Yo lo saqué de mi alimentación hace bastante. Entonces, ¿qué criterio tiene usted sobre eso? Es que eso tiene que verlo cada persona. O sea, hay gente que sí es intolerante al gluten, que tienen que eliminarlo de la dieta.
Y lo otro tienen que probar, o sea, hay gente que sí se siente mejor no consumiendo gluten y otros que no les afecta. Entonces depende de cada Pero no me persona. refiero, sí, ¿Cómo? hermanita, no me refiero al consumir como, no me refiero como a que vaya el gluten que sabemos que va en las harinas de los panes, sino en un gluten que ellos preparan como imitando una carne, ¿sí? Que queda el puro gluten solo. Ya. Entonces eso los hermanos los está afectando mucho. Ya, es que podría, claro, haber exceso de proteína a lo mejor y podría estar afectando. Sí, sí, claro, puede ser mucho. Mucha proteína. Ah, ya. Ah, bueno, muchas gracias. Sí. Decir también que todo cambio es progresivo, de a poquito, ¿ya? Porque y esto no se trata de hacer dietas, no, porque es un estilo de vida que tenemos que llevar y es de a poco, ¿ya? Porque cuando hacemos un cambio muy brusco y quitamos todo y después ya nos aburrimos o no queremos y volvemos de nuevo atrás, entonces tiene que ser paulatino, de a poquito los cambios, para que sean permanentes y ya después tenerlos como un estilo de vida. Así que eso es importante y también conocer que no podemos eliminar de nuestra dieta los alimentos que creemos que están mal, pero sin informarnos de cuáles son los alimentos beneficiosos que necesitamos, porque también podemos caer en desnutrición, en falta de nutrientes, y en eso hay que tener cuidado, ¿ya? Porque nuestra alimentación debe ser balanceada, debe tener de todos los nutrientes, lo que yo les mencioné, o sea, necesitamos proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales, que tienen los alimentos y otros componentes que son beneficiosos, entonces necesitamos de la variedad de todos los alimentos. Así que nuestra alimentación debe ser variada, no consumir siempre lo mismo, ¿ya? Entonces muy variada la alimentación. Tomar mucha agua, y todo eso, hacer ejercicio. El ejercicio también ayuda mucho. Así que todo eso que hablamos. Así que... Gracias, hermana, muy amable. De nada. ¿Ya, hermano Héctor? Sí, yo creo que ya fueron bastantes preguntas y la hermana la respondió y el tema en general es muy interesante, ¿verdad? Es un tema que es difícil de entender, pero es muy importante entender la base de cómo funciona nuestra genética. La hermana de White dice repetidas veces en su libro que nosotros los adventistas debemos conocer la fisiología del cuerpo. Ella lo dice muchas veces. Incluso dice que todas las madres debieran especializarse para enseñarle a sus hijos desde niños cómo funciona su cuerpo. Quizá a nivel tan micro, tan detallado, pero por lo menos en forma general. Y ella dice también que una vez que nosotros conozcamos cómo funcionamos, vamos a tomar en serio los principios de salud. Porque los tenemos, los conocemos, tenemos los libros, pero tal vez no los ponemos en práctica porque no sabemos la importancia y los cambios que pueden provocar a nivel fisiológico, ¿verdad? Bueno, agradecemos entonces a nuestra hermana Mildred y a todos los hermanos presentes. Vamos a terminar con una oración y yo sé que deben estar los administradores por allí, pero vamos a hacerla nosotros. Y bueno, no voy a dar nombres, pero les pido la oración por algunas personas que están bien enfermas, tanto de mi familia como también pacientes, y que Dios pueda obrar en ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque es maravilloso como tú nos creaste y a nivel tan pequeño, microscópico, invisible a nuestra vista, hay procesos que son enormemente complejos y que ni siquiera la ingeniería
más avanzada de la ciencia moderna pueda imitarlos. Te damos gracias porque todo esto es una evidencia más de que hay un creador que nos diseñó. Y también, Señor, ayúdanos a poder comprender y conocer las leyes de la salud y el funcionamiento de nuestro cuerpo, porque de esa forma, Señor, podremos cumplir los mandamientos que tienen que ver con nuestro estilo de vida. Padre, gracias por este seminario, gracias por la dedicación de la hermana Mildred y por el interés que ha desatado. Te pedimos también, Señor, que tú bendiga a todos nuestros hermanos que participaron para que se motiven y puedan continuar estudiando. Sabemos que hoy hay mucha información. Te pedimos, Padre, que podamos llegar a las fuentes más apropiadas y que también, Señor, tú nos abras el entendimiento para poder entender. Y también, Padre, te pedimos por la salud de tu pueblo, porque sabemos que más allá del conocimiento de la fisiología y de la salud, está tu poder. Tú eres el que nos creaste y tú también puedes sanar. Te pedimos por todos nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, como también los pacientes de los que trabajamos en el área de salud, que tu Señor tenga misericordia de ellos y nos dé la sabiduría para poder guiarlos en la mejor forma. Te lo pedimos y te agradecemos por Jesús. Amén. Amén. Bueno,